Mencionado. 3, 2, 1. Señoras y señores, muy buenas noches Gran Canaria y bienvenido una vez más a este programa Ni Blanco ni Negro. Hoy vamos a tocar el tema de la Constitución española, que como saben ustedes, mañana justo es el 35 aniversario de la Constitución española. Dicha Constitución, hay ciudadanos que están de acuerdo en modificarla, la inmensa mayoría, pero los partidos mayoritarios del Estado no están conformes, aunque lo pide la mayoría de los partidos minoritarios. De todas formas, esa Constitución se nos ha quedado pequeña. Evidentemente, 36 años después habrá que modificarlo para que ese Senado haga la función de la Cámara Territorial, que no sirve para nada, sino para un gastadero de dinero. Y para no cansaros, y después de este tema de la Constitución, vamos a tocar la nueva ley de seguridad ciudadana que el Partido Popular tiene previsto poner en funcionamiento en las Cortes, y está aprobada por el Consejo de Ministros de la anterior semana, y lo van a poner en funcionamiento previsiblemente a partir de julio del año que viene, o sea, 2014, un año antes de las elecciones, lo cual puede también llevar consigo una reivindicación, que manifestarse se consiga esas multas fabulosas de 30.000 euros y 600.000 euros en varios apartados, entre ellos la libertad de los ciudadanos, lo cual nosotros tenemos hoy invitados a varios componentes. Hoy Izquierda Unida aún no ha llegado, a lo mejor se incorpora luego de esta breve charla, y le voy a decir a los compañeros que están hoy en día aquí. Don Carlos Ester, vicesecretario de Política Sectorial del Partido Popular. Buenas noches y bienvenido. Muchísimas gracias, bien hallado. Bien. Don Alfonso Campoamor, secretario de Comunicación del Partido Socialista Obrero Español. Buenas noches. Buenas y noches. Bienvenido. Buenas noches. José Castellano. Don José Castellano, coordinador de Coalición Canaria. Buenas noches, don José. Buenas noches. Ya lo tengo otra vez más aquí en este plató. Y sin más, le voy a dar una intervención a cada uno de 1 minuto, de 2 minutos, a ver lo que piensa de este aniversario de la Constitución, y si hay que modificarla, y si la ampliación de esa modificación debe ser mayor de lo que es. Entonces, ¿por dónde quieren empezar? Puede empezar por el Partido Popular y después cierra. Y continuamos. Sí. Bueno, esto en primer lugar yo creo que es un gran día para todos los españoles. Estamos celebrando, como bien has dicho, el 35 aniversario, tres décadas, casi para 4 décadas de Constitución española, nuestra Carta Magna. Yo creo que es un día que es de alegría para los españoles. Es la carta que nos une a todos los españoles. Se aprobó por la mayoría de los españoles en aquel momento, y aunque es cierto que bueno, pues la Constitución ahora mismo, a día de hoy, bueno, no es perfecta evidentemente, pero sí es sólida y nos da la seguridad de convivencia de todos los ciudadanos. Yo entiendo que es el mejor acuerdo llegado en mayoría en el Congreso de Diputados por todos los españoles, y por lo tanto hay que respetarla y hay que mantenerla, y yo creo que es lo que ahora mismo, bueno, pues el Gobierno de España está intentando hacer frente a unas minorías, como bien comentabas antes, que pretenden modificarla siempre a su albedrío. La Constitución, si se modifica o se tiene que modificar, debe ser siempre con el acuerdo de todos los españoles, de la misma manera que fue aprobada en su momento. Bien, señor Campoamor. Bien, yo quiero decir que estoy de acuerdo con una cosa de los que ha dicho el representante del PP. La Constitución ha proporcionado un marco legal para
tener una convivencia estable en el periodo más largo de la historia de este país, 35 años de democracia. Sin embargo, hoy, después de 35 años de estar la Constitución, es un momento difícil para muchísimos ciudadanos, que están, por un lado, están azotados por la crisis económica, y por otro lado, toda esta crisis económica ha derivado en una preocupante desafección de la ciudadanía, no solo hacia la política, sino también desconfiando de las instituciones. Entonces yo creo que mañana no solamente tenemos que celebrar y dar un homenaje a la Constitución, pero no limitarnos en eso. Debemos de proporcionar respuestas a los múltiples problemas que acojan España. No estoy de acuerdo con que nosotros sí estamos inmersos y hemos salido de ahora de una conferencia política donde sí pedimos determinadas reformas en la Constitución, y no son minorías las que piden reformas en la Constitución, son partidos mayoritarios. Es decir, que no podemos despreciar a aquellos que esta norma, ley de leyes, que nos ha regido, como he dicho antes, una convivencia estable durante 35 años, no pueda ser mejorable, porque las circunstancias que había hace 35 años no son las de ahora, y hay que establecer determinadas modificaciones que luego en el segundo turno explicaré. Por ejemplo, el federalismo. Nosotros apostamos por un federalismo y eso es una reforma de la Constitución. Y no somos un partido minoritario. Pero en la primera intervención me quedo ahí. Don José Castellano. Bueno, pues por mi parte comparto la primera intervención de los dos compañeros en el sentido de que hoy estamos de enhorabuena, en el sentido de que por fin los españoles hemos tenido 3 décadas de una ley que ha asegurado la convivencia, que ha asegurado el gobierno y ha asegurado pues que los ciudadanos se sientan representados en el Estado. Pero también es verdad que hoy, 35 años después, la situación es distinta, tanto económica, social, como de necesidades para hacer frente a la actual situación. Además, me parece que, por lo que he oído en otros momentos, aunque oyendo a Carlos Ester al principio parece que ahora no lo comparten del todo, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, como el resto de partidos nacionalistas y otros partidos minoritarios, han planteado que hay algunas cuestiones que hay que empezar a abordar y resolver. Una de ellas es todo el título 8 del desarrollo de las autonomías. Es evidente que en aquel momento, acabados de salir de la dictadura, hubo un amplio consenso en el que todos renunciaron a muchos de sus principios porque primaba el salir de la caverna, el tener libertades y el generar el mínimo consenso necesario. Yo creo que hoy estamos en condiciones de hablar con más transparencia y de abordar con más seriedad estas cuestiones. Yo creo que el Senado ha demostrado que es una Cámara que, como una Cámara de segunda lectura, no tiene ningún sentido, que si tiene algún sentido lo es por que se convierta en una Cámara territorial que asegure la voz y el criterio de las distintas nacionalidades y regiones de España, y ello exige un cambio constitucional. Es verdad también que hay un consenso amplísimo en que la sucesión real es necesario abordarla. No puede ser que las mujeres tengan vetado el acceso a la primera jefatura del Estado. Y es verdad que además en lo que es toda la distribución territorial del Estado, eso que plantea al principio del Estado de las autonomías, la situación hoy es bien distinta a la que era entonces y en nuestra opinión la ley necesitaría adaptar algunas cuestiones
En lo que respecta a Canarias, por ejemplo, como sabes, la Comunidad Europea, Europa, ha incorporado en su constitución, en sus normas, en su constitución, al final... No, solo castellano. Si lo va a decir todo ello... No, me quedo en eso. ¿No? Me parece que habría que incorporar en la constitución algunas cuestiones que se han constituido en Europa. A los tres, de igual manera. ¿Qué cambiaría de la Constitución española? ¿Qué habría que reforzar el Partido Popular? No, yo, independientemente a la cuestión de reforzar o no reforzar, porque esto requiere un análisis, yo creo que ¿Qué cambiaría? Sí, pero yo ahora mismo, evidentemente, yo de la Constitución española, yo la veo una norma que ahora mismo, aunque han pasado los años, la veo en su conjunto bastante sólida y moderna para los tiempos que corren después de 35 años. O sea, yo, personalmente, la Constitución no la reformaría, yo personalmente. Bien, yo creo, vamos a ver, durante los 2 años que llevamos de gobierno del Partido Popular, las reformas que ha llevado mediante decretos leyes y leyes con sus mayorías absolutas han recortado derechos sociales, han recortado derechos laborales, han recortado derechos políticos. Pero ahora, y en estos momentos, y la segunda parte de este programa se va a tratar de ese tema, estamos viendo la llegada de leyes y políticas que afectan gravemente a los derechos políticos. Esperamos, vamos. No, pero la pregunta es, ¿qué cambiaría? Sí, ahora te lo digo ahora mismo. Que están recortando o van a afectar gravemente a derechos políticos, a derechos civiles, a libertades y a garantías, que tienen su base en la Constitución. Con lo cual debemos de que esos derechos civiles, esos derechos políticos, esas libertades, esas garantías, las aseguremos aún más en la Constitución. Y aparte de eso, yo sí cambiaría y modificaría, porque es una propuesta del Partido Socialista, de solucionar un problema territorial que tenemos ahora mismo en España. Ese problema se solucionaría con el federalismo y convertir el Senado en una Cámara federal, no elegida a lo mejor directamente por los ciudadanos, sino elegida por los gobiernos o por los parlamentos regionales que representen cada una de las autonomías y regiones de este país. Gracias, no sé. ¿Qué cambiaría? Ya lo dije en mi primera intervención. A mí me parece que habría que cambiar efectivamente el Senado. El Senado habría que convertirlo en una Cámara territorial. Comparto con Campoamor su intervención. Cambiaría también el título 8 del capítulo de todo lo referente a los estados de las autonomías. Creo que estamos en el momento de poder abordar con más transparencia, con más pluralidad esa situación, y incorporaría en la Constitución hechos que se han incorporado posteriormente en toda la Comunidad Europea, como la ultraperifericidad de Canarias y la lejanía, que nos asegurara tener una igualdad de condiciones al territorio peninsular. Yo, otra breve, antes de pasar a un libro de la Constitución, ¿es la Constitución un documento muerto? ¿Se podría plantear una reforma? ¿O es como plantean los movimientos sociales, necesario abrir una discusión total que desemboque en un nuevo proceso constituyente de la nueva Constitución, someterla a votación? Yo creo que hacer un totum revolutum no es posible. Es decir, he partido de la base, y cuando en mi intervención he dicho que la Constitución es el marco legal que durante 35 años nos ha permitido vivir en democracia. Luego es una ley de leyes, es la ley que rige el resto del ordenamiento jurídico de un país, en este caso de España. Hay determinadas cosas que hay que retocar. Ahora, decir que la Constitución no vale y hay que hacer una nueva, no. Hay que retocar determinadas cuestiones. Veamos, por ejemplo, en Estados Unidos, las enmiendas, la 28 enmienda, la 20 enmienda, son enmiendas que se hacen a la Constitución. Si el reformar la Constitución no es malo, no es malo, es adaptar determinadas cuestiones o que hemos visto históricamente que no han funcionado o que se han incorporado nuevas y hay que incorporarlo como darle categoría de nivel de Constitución. Pero hay que tener en cuenta que la Constitución
hubo unos padres de la Constitución, hubo un gran consenso, es decir, es la que va a regir a todos los españoles, independientemente de todos los partidos políticos. Efectivamente, por eso lo que se... Pero que no hay que tocarla, ¿no? No. Tampoco. Lo que se dice es que, entonces, si se hace una reforma, debe ser una reforma que atienda a los intereses generales y no a minorías o a reformas que sean totalmente, bueno, pues, lo que se quieren hacer, reformas adaptadas a las necesidades de cada partido o de cada colectivo o de cada comunidad autónoma, como dice... No estoy diciendo eso. No, pero es que... No pero es lo que digo, pero que hay minorías, por ejemplo, sale Artur Mas, sale aquí en Canarias el señor Rivero, salen otros, cada uno diciendo, no, hay que reformarla, cada uno barriendo, que no, la reforma de la Constitución Española, si se toca y se hace un debate serio de determinados puntos que hay que tocar, debe tocar una reforma que sea hacia el beneficio de todos los españoles y no el beneficio de unos sí y de unos no, o para mis propios beneficios. Yo, por ejemplo, aquí he visto en Cataluña porque quieren ser más independientes. En Canarias, el señor Rivero, hombre, porque para mí eso es una cortina de humo que quiera salir ahora mismo con la reforma de la Constitución española para obviar el fracaso que tiene ante su gobierno, el gobierno canario, el cual no sabe gestionar en compañía del Partido Socialista. Y lanza ese mensaje, vamos a reformar la Constitución española. Oiga, dedíquese de verdad a gestionar bien los recursos que tiene y no, bueno, pues a seguir manteniendo, bueno, pues su chiringuito, su embajada. Bueno, pues eso yo creo lo que pretenden ciertas personas abriendo un debate de la Constitución española. Esto es un tema muy serio que yo creo que encima, aparte de que es serio, ahora mismo lo que le preocupa al ciudadano no solamente no es la reforma de la Constitución, porque cuando tú vas por la calle, yo digo, y lo dije antes en una emisora de radio, estaba Pepe también, me digo, oiga, es que a mí nadie me ha preguntado por la calle, y nadie me pregunta por la calle, oiga, ¿cuándo van a reformar la Constitución? A mí lo que me cuentan es que le falta empleo o que tiene algún problema, pero nada relativo a la Constitución española. Por lo tanto, yo creo que ese es el fondo. Si vamos a hablar de un debate de reforma de la Constitución, tiene que ser un debate en el que todos los españoles, como dije al principio, mayoritariamente la aprobemos en beneficio de los españoles, como se aprobó en el año 78, ¿no? Es que no puede ser de otra manera, señor vamos a ver un segundo. don Carlos. No puede ser de otra manera. La Constitución fue, además, la reforma constitucional en nuestro país, según la Constitución, es una reforma que depende del artículo que se vaya a reformar, tiene que estar aprobada por una mayoría absoluta, no absoluta, sino una mayoría cualificada por las cámaras. Claro. Tienen que disolverse las cámaras, volver a hacer unas nuevas elecciones y que las nuevas cámaras lo ratifiquen. Es decir, que no es tan sencillo. Lo que sí estamos diciendo es que no es un pecado hablar de hacer reformas en la Constitución. Y no atendiendo, como usted dice, siempre a las minorías, sino atendiendo a toda la ciudadanía. Porque para eso, y ya que usted saca el tema de lo que le está preocupando a la calle, nosotros, el Partido Socialista, está proponiendo un pacto contra la crisis. Un pacto contra la crisis que haga del crecimiento, de la creación de empleo, de la mejora de la competitividad, una prioridad política. Evitando que haya una sociedad dual, es decir, una sociedad a dos velocidades, los ricos y los pobres, una sociedad desigual en función de la capacidad económica de cada uno. Bien, los que tienen mucha capacidad económica tendrán una historia. Solamente una cosa. Entonces, claro que hay determinadas cuestiones que no se pueden tocar, que ustedes las están tocando, que es la sanidad, la educación, la violencia de género, la reforma del sistema fiscal. Es imprescindible que los que más tienen paguen más, porque la propia Constitución, usted dice que los impuestos son proporcionales y ustedes no los están haciendo proporcionales. Ustedes suben las cosas que dicen que nunca iban a subir. Ustedes suben el IVA, que solamente lo paga el señor que cobra 40 como el que cobra 2. Pero es que elegí Canaria lo subió el partido. Elegí lo subió usted con Coalición Canaria. Vamos, ese es el tema que yo le digo. No, que no es un pecado mortal. Es que aquí elegí lo subió el Coalición Canaria del Partido Socialista y no el Partido Popular cuando gobernó a propuesta de Coalición Canaria, que lo quiso. No, vamos a ver. Señor Campoamor, no estáis solo aquí. No. Deje que. No, pero estamos dialogando. Porque parece una discusión entre otros. Vamos a pendiente de lo que piensa el señor Castellano. Vamos a ver, es evidente, y no tiene otra salida, que una reforma de la Constitución tiene que ser una reforma con un amplio consenso. Es decir, por tanto, con un consenso igual o superior al que dio nacimiento a la misma. Pero esas pequeñas modificaciones que plantean los dos, no son pequeñas, el título octavo no es una pequeña modificación. Algunas son importantes. Algunas son importantes. Son bastante por ejemplo, importantes. Algunas son importantes, pero
ellos plantean, lo que veo yo, los dos partidos mayoritarios están planteando modificaciones parciales para cada vez que gobierna uno hace una modificación, No, cuando no, se gobierna el no, otro no, hace no, otra no, es modificación. imposible. Y eso no es lo que pide. No, Nicolás, eso no puede ser así. Es imposible, porque es que la propia Constitución establece cómo se puede reformar la Constitución. Y no puede ser que con una mayoría absoluta en un Parlamento se pueda reformar una Constitución. Se necesita un consenso. Por eso... Y del gobierno. Y bueno, no, del gobierno no, Sí, unas cortes. Un primer gobierno, un disolverlo parlamento y un segundo gobierno. que lo apruebe con mayoría cualificada y Pero un las segundo enmiendas gobierno. ¿no? Sí, igual las enmiendas, depende de lo que afecte. Claro, si claro. afecta al título primero, que es derechos y libertades, evidentemente que Bien, tiene que vamos ser a ver así. un vídeo de... Los derechos fundamentales, claro. Vamos Claro. a ver, señor Castellano, vamos a ver un vídeo y luego retoma usted la palabra Pues al entrar y vamos a ver un vídeo de la Constitución. Adelante, vídeo. Pausa, volvemos. Sobre la marcha. Avísame. Bien, hemos visto el vídeo de la Constitución Española. Claro, la fiesta nacional, por lo tanto, es la fiesta del año pasado porque la fiesta de este año se procede mañana. Entonces vamos a dar la palabra, porque antes el Garigay, que se ha formado aquí, evidentemente, creando la polémica que tiene que haberse creado, y para eso son estos debates, para que ustedes, queridos ciudadanos, saquen lo mejor de este debate y usted obtenga su propia opinión. Dije antes que don José Castellano abriría esta parte, dígame. Bueno, vamos a ver. En cuanto a la posición de Coalición Canaria, nosotros tenemos absolutamente claro, y no duden de ello, que una reforma de la Constitución necesita un amplio consenso en el Parlamento español. Por tanto, nosotros hemos puesto sobre la mesa algunas de las cuestiones que creemos que hay que poner sobre la mesa si abrimos este debate de la Constitución. Comenté antes lo de la Cámara del Senado, convertirla en una Cámara territorial, y nos parece que además es importantísimo resolver de una vez por todas las tensiones territoriales que está generando en estos momentos la política nacional. Con Cataluña por un lado, es verdad, pero con el resto de autonomías también. En nuestro caso, creemos que es importantísimo incorporar en esa futura modificación de la Constitución, el incorporar al texto constitucional cuestiones que ya están incorporadas en el derecho europeo, como es la ultraperifericidad y la lejanía del archipiélago con respecto al Estado, como es el tema de las aguas territoriales en Canarias, que no es un territorio continental sino islas, y que creo que habría que ir hacia una posición similar a la de la Constitución portuguesa, en la que de sus islas tienen la autonomía suficiente para evitar los conflictos que está generando en Canarias esta cuestión con la política internacional. Es claro y evidente que nosotros no pretendemos imponer nuestra posición y que es urgente que haya el consenso suficiente. Lo que pasa es que para que eso ocurra es necesario crear los grupos de trabajo necesarios, porque es que venimos hablando de estos déficits, pues yo por lo menos en 3 debates de las 3 últimas celebraciones, pero no hemos dado ningún paso serio en ese sentido. Para que eso sea real es necesario que el Congreso cree la comisión correspondiente, que se encargue de ir poniendo en firme las cuestiones, y estoy segurísimo que si ese debate se abre, habrá un amplísimo consenso en el que todos saldremos mejor parados que como están las cosas ahora. Bien, vamos a abrir en esta primera parte un minuto para cada uno sobre el término de la celebración de la Constitución, de qué carece la Constitución hoy y qué cambiaría para la próxima, o los pequeños apartados de la próxima Constitución o en la próxima legislatura que va a venir. No se olviden ustedes que dentro de 2 años los ciudadanos van a tener, por un lado, con su voto, ratificar si el gobierno actual está justo y está haciendo las cosas, las medidas justas, o necesita un cambio, y los ciudadanos es el último que tiene el derecho de cambiarlos a todos
o casi todos. Entonces vamos a darle un minuto a cada uno. Va a empezar el señor Castellano en esta primera parte, un minuto para qué es lo que tiene que reformar la Constitución y darle la enhorabuena a la Constitución actual por esos 35 años de aniversario. Y después sigue el señor Campoamor y el señor Carlos Ester. Comience, señor Castellano. Un minuto, por favor. Prácticamente están dichas las dos intervenciones anteriores, ¿no? Y a mí me parece que hay que felicitarnos de que hayamos durante 35 años tenido un cuerpo legal, una ley de leyes que nos ha permitido la convivencia y el trabajo político. Y me parece que las 3 o 4 cuestiones que hay que plantear, que hay que cambiar, por un lado es la sucesión real, por otro lado es la Cámara del Senado, por otro lado es la representación territorial del Estado, y yo creo que esas 3 son las 3 grandes cuestiones que en estos momentos están en el debate. Y por último, que lo apuntó Campoamor y seguramente lo profundizará ahora, todo el tema de la defensa de los derechos fundamentales. Bien, yo sí creo que a nadie se le niega que en España hay cierta tensión territorial. Por eso el Partido Socialista ha hecho una propuesta federalista, que esa propuesta daría a ese marco de convivencia que es la Constitución, que es un marco que nos hemos dado todos para convivir, una mejor cabida a las singularidades de cada uno de los territorios y daría una mayor cohesión a nuestra sociedad. Es decir, no se va a romper el país por el federalismo, porque el Estado de las Autonomías es similar. Lo que ocurre que sí se daría mejor cabida a las singularidades del territorio, y eso no puede extrañar a nadie. Ahora, reformar en determinadas cuestiones la Constitución, sí. Hacer un totum revolutum y hacer unas Cortes Constituyentes, no. Porque unas Cortes Constituyentes es cuando no hay una Constitución, no para hacer una reforma a la Constitución, que ya la tenemos y que por ahora nos ha servido como marco de convivencia de todos los españoles. Y de lo cual yo mañana lo voy a celebrar. Y celebro que gracias a nuestros políticos y a toda la ciudadanía, el 6 de diciembre dieron un sí mayoritario a una ley que surge de unas de las primeras elecciones democráticas que se hicieron en este país y que nos dio pues un marco que nos ha funcionado. Y además es la mayor periodo de la historia que hemos vivido bajo el prisma o bajo el paraguas de una Constitución. ¿Hay determinadas cuestiones que yo pondría más? Sí, yo pondría, por ejemplo, mayor transparencia de los poderes públicos y mejorar la explicación de la gestión de sus representantes, determinadas cuestiones. Pero hay que tener en cuenta también que una Constitución es la ley fundamental, la ley de leyes, pero no puede convertirse en una ley. El articulado no puede ser infinito, es decir, va a marcar las líneas maestras y luego lo desarrollarán una serie de leyes como ahora mismo existe. Es decir, se remite pues a la ley del Poder Judicial, que establece cómo se establece el Poder Judicial. Pero yo sí creo que no es nada malo el hablar de una reforma en un plan tranquilo, de hay que reformarla con el mayor consenso posible. No podemos estar modificando la Constitución a gusto de uno o de otro, porque aparte nuestra Constitución lo prohíbe. Bien, pues yo sometería, yo particularmente, ¿no? Lo digo particularmente, porque a mí muchos ciudadanos dicen que el Poder Judicial es una de las cosas que está muy vinculado a los partidos políticos, que cada parte del partido político está nombrando una serie. Pero yo entiendo esa parte del gobierno, de los gobiernos de asesores, de que evidentemente, como emana del pueblo el voto a los partidos políticos para hacerse con el poder, luego eso, reparto de poder, hace que tenga que el Poder Judicial es una parte, los senadores o los diputados otra parte, y yo entiendo esa parte de la Constitución. Yo sí quisiera hacer una matización. Deberían de hacerse unas elecciones públicas y generales para que verdaderamente el poder judicial estuviera en manos del pueblo. Pero hay una votación antes que he dicho que son diputados. Una matización. Sí. El Poder Judicial es una cosa y el órgano de gobierno del Poder Judicial es otra. El Consejo General del Poder Judicial es un órgano de gobierno y el Poder Judicial está formado por jueces y magistrados fiscales
Es decir, eso es otra cosa diferente. Es decir, lo que sí se nombra a través de elección parlamentaria, con las mayorías que da el Parlamento, son el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno, Sí, pero no es el Poder Judicial. Eso lo dice el actual Porque el Poder Judicial es uno de los tres poderes independientes que tiene nuestra democracia, ¿no? Sí, Y pero nuestro Estado de Derecho. parece ser que el pueblo Sí, no pero ve Poder esa Judicial, independencia. Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, ¿no? Los tres tienen que estar como están de una manera separada. El problema no es la reforma, porque el Partido Popular no dice que la reforma vaya a ser un problema, al contrario. O sea, lo que hay que hacerlo dentro de un debate de diálogo y de consenso, que es lo que pretende hacer el Partido Popular. O sea, ahí es donde nos vamos a encontrar todos los españoles. Lo que no podemos es ceder ante, bueno, pues ante pues resquebrajamientos resquebrajamientos que pretenden algunos, o divisiones, o etcétera, etcétera. No podemos atender a diferentes mayorías o a diferentes minorías y dividirnos en diferentes ideas. Entendemos que la soberanía nacional es un patrimonio de todos, es un patrimonio de toda la sociedad española, y como tal es toda la sociedad española, cuando esté de acuerdo y en su mayoría bajo todos los requisitos que se piden para reformar una Constitución española, sea esa misma mayoría, que fue la que la formalizó en el 78, la que haga esa modificación. Por lo tanto, entendemos que ahora mismo la Constitución española, aun con todo lo que ha pasado y todo el desarrollo que ha habido dentro de nuestra sociedad y de evolución, sigue siendo una carta magna con muchísima vitalidad y que sigue estando a la altura de las circunstancias. Tenemos unos derechos fundamentales, que es donde debe regir todos los derechos de todos los ciudadanos. Si hablamos de empleo, hablamos de economía, hablamos de otros. Yo creo que hay leyes y hay otros temas que ya en determinadas posiciones, bueno, pues ya se van analizando y se van mejorando, y se intenta llegar a soluciones tanto económicas como laborales. Pero la Constitución española no es eso. La Constitución española es aquella carta que nos da los derechos a todos los españoles, y por lo tanto tenemos que ser todos los españoles quienes la modifiquemos con un consenso Pero, total. don Carlos, vamos a ver, de todo lo que usted me ha contado, yo le quiero hacer una apreciación con el permiso de don Nicolás. No, permiso mío, no, permiso Bien, usted habla de que evidentemente con consenso se puede reformar la Constitución, pero usted hace 10 minutos ha dicho que la Constitución está bien como está. A criterio personal, Bien, yo he dicho que yo para pregunto, mí está bien como ¿el está. Partido Popular está dispuesto a establecer un diálogo para que en un futuro poder reformar la Constitución de acuerdo con el consenso posible? Es decir, no se trata, pues eso es lo que estoy diciendo. Eso lo ha dicho, entonces, eso lo ha es dicho muy el presidente posible. Rajoy, hace 2 días. Claro, pero entonces, si se va a hacer un consenso para reformar algo, es porque hay que reformar algo. Porque si mi casa está inmaculada, yo no mando que entre un albañil a hacer nada. Pero si veo que tiene un desconchón, sí le mando. Es decir, en función de que hay determinadas cuestiones que hay que variar. Por ejemplo, yo he puesto encima de la mesa el tema territorial. El tema territorial que está dando pues ciertas tensiones que si se hubiera solucionado pues no tendríamos esas tensiones. Entonces, hay determinadas cuestiones que con consenso de todos y luego ratificado mediante el referéndum de todos los españoles, pues diríamos, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Señor Campoamor, es que el problema territorial viene simplemente de que hay determinadas comunidades autónomas. Cuando se hizo la Constitución española y hubo una primera descentralización y una segunda descentralización, etcétera, etcétera, hay determinadas comunidades españolas que quieren prácticamente un independentismo. No, don Carlos. De lo que pasa es que ustedes son con una idea, ustedes... Y no puede haber un Estado federal como pretende el Partido Socialista, porque es la idea del Partido Socialista. Y yo creo que el Estado federal funciona en Estados Unidos, pero el Estado federal no funcionaría en España. No, lo que ustedes están inyectando en todas sus reformas es una reforma ideológica. Ustedes lo que quieren es centralizar, porque se está viendo con la... Un momento, déjeme un segundito. Con todas las normas que ustedes están sacando, la nueva reforma del régimen local y tal, lo que usted quiere es centralizar para tener el poder en ustedes y no descentralizar. Es decir, esa es su filosofía. Por eso no están ustedes de acuerdo en poder hablar, pero las autonomías están... Nuestra filosofía... ustedes son centralistas. Usted totalmente. Y déjeme poner nuestra filosofía. Y nuestra filosofía, desde luego, no es la de hacer
17 Españas diferentes, como No, pretende el Partido Socialista. no, Sí, sí, vamos, pero vamos, que no, no, 17 no, Españas no, diferentes, señor. 17 Vamos. sistemas educativos diferentes, No, 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 17 no, no. sistemas, que es lo que pretende un No, sistema señor. federado. No hablemos un sistema de educación, federal, no hablemos un de sistema educación. federal, que es lo que tiene Estados Unidos, No, cada uno un no, código penal, no, una ley. no, no. Es el Estado No federal que tiene Estados hablemos, Unidos, no, señor. y es el ejemplo que tienen Pues aquí. entonces Y lo que usted- pretendemos es que todos los usted ciudadanos sean no ha iguales, oído- y que el ciudadano que vive en Cuenca Don sea igual que el Carlos, ciudadano que vive en usted- Galicia, y que el ciudadano que vive en Andalucía sea el mismo que el País Vasco. Eso es Y demagogia. eso, no, Lo eso que no es usted está demagogia, diciendo es eso no es demagogia, demagogia. eso es una Porque usted realidad. no ha Queremos oído- lo mismo para todos los ciudadanos igual. Y lo que pretende el Partido Socialista. No, pero los vamos estados a- federados, pero, por explíquelo favor. bien, son 17 estados independientes dentro de un solo estado, como tiene Estados Unidos. Y uno, en uno, como en Estados Unidos, puede haber pena de muerte y en otro no. Dígame usted una Eso es diferencia. así. Dígame usted una diferencia Eso es así. entre un Estado federal y un Estado de las autonomías. Dígame una. Bueno, Dígame una diferencia. simplemente ya para empezar. Dígame, no le digo, una diferencia que haya entre el sistema federal y el sistema de las Los autonomías. códigos penales, por ejemplo. Pero si es que- Códigos penales diferentes. Pero, Por ejemplo, en un Estado federado son estados totalmente independientes a lo que es. No, Sí, sí. Eso es así, eso es así Bueno, en mire el Estados sistema, Unidos. eso es así en el sistema americano. Pero no Perfecto. tiene nada que ver. Pero Vaya usted al sistema alemán, O por alemán, ejemplo. por ejemplo, que no tiene nada. Los LAN tienen no tiene nada las que ver. mismas leyes y además a nivel del está Estado, marcando, está gobernando que es en mucho Alemania más una fácil. íntima amiga de su jefe. Los estados, No me cuente usted a mí. los estados federales son estados dentro de un estado y son totalmente independientes, con sus normas y con sus... Sí, sí, es lo que... Están no, a- no. a Bueno, ver pues es lo que pretende el Partido Socialista. A ver si en el otro tema podemos estar más de acuerdo. Vamos Que no creo. todos, o casi todos, ¿Por qué no? a felicitar este 35 aniversario de la Constitución Española. Muchas felicidades y pues, con pequeños retoques, como se hace con una mujer. Un cortito por aquí, un cortito por allá, y hagamos entre todos una constitución nueva y que defienda los derechos ciudadanos. Y por los derechos ciudadanos vamos a hablar de la nueva ley de la seguridad ciudadana que pretende el ministro del Interior sacar más o menos para julio del año que viene, donde se apremia una cantidad de muchas manifestaciones porque va a ser más duro vivir el año próximo que este año para muchas personas, muchos ciudadanos de este país. El nuevo anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana se podría considerar una ley mordaza, situaría a España, como señala la Comisión Europea, en la órbita de las democracias más duras de Europa, como la democracia ucraniana. Bien, esta ley de seguridad ciudadana, a expertos de los endurecimientos y en medio de coacción rechazada en medio de la coacción ante rechazo de los ciudadanos, medida económica del Partido Popular, las multas por infracciones muy graves son de 30.000 a 600.000 euros. Las de menos graves, infracciones, serían de 1.000 euros y 30.000 euros. Teniendo en cuenta que el precio, lo que cobra un ciudadano español, que ya no irá a manifestarse, porque claro, si cobran 22.000 euros al año, imagínense una multa que le ponga a un policía que le diga, no, usted me insultó, 30.000 euros, y él no lo va a pagar el ciudadano y ya no se podrá. En fin, yo le pregunto a la mesa si están de acuerdo, porque a mí me parece una restricción justo de la Constitución. O sea, contraer más para que el que esté de gobierno pues pueda manipular a los ciudadanos como pequeñas ovejitas que vayan todos a un redil, porque si no va a ser como la época de Franco. Más de 7 personas, toda la bombona y la pasma nos lleva para adentro. Y lo máximo que antes no había esas multas, ¿no? Ahora son multas de 1.000 a 30.000 euros y de 30.000 euros a 600.000 euros. O sea, por simplemente quemar una bandera, que es un símbolo nacional, ya le ponen una multa a una persona cuando es la rabia de ese momento que está haciendo que el ciudadano quema su propia bandera. O sea, no es un insulto, es una manera de protestar. Le dejo ahí a las cosas, como antes abrió el debate del Partido Popular, le dejamos aquí a don José Castellano que comente esta nueva ley de seguridad, que para mí es de inseguridad. Bueno, pues a mí me parece que el proyecto tal como está sobre la mesa
es una amplísima restricción a los derechos de los ciudadanos. En mi opinión, ataca a los derechos fundamentales. Y por tanto, yo tengo mis dudas de que pueda ser incluso inconstitucional en algunas de sus pretensiones. A mí me recuerda esta ley a aquella ley de vagos y maleantes, ¿no? Que todo el que se moviera por la calle le caía la policía encima y te metían en la bombona y para comisaría. Y luego, multa. Y luego preguntaba, eso es lo que te iba a decir, pero por lo menos no te ponían una multa de 30.000 euros, que con una multa de 30.000 euros a cualquier ciudadano lo arruinan para toda la vida. A mí me parece que es una ley absolutamente desproporcionada, que lo que pretende efectivamente es amordazar a los ciudadanos, poner límites a la protesta, impedir la manifestación en la calle y que por tanto me parece que si sigue adelante como va, sería una muy mala noticia para los derechos y las libertades de los ciudadanos en España. Bien, yo quisiera empezar que en mi época es mucho más joven. Yo, cuando en este país no había democracia, luchábamos y nos manifestábamos con 3 gritos. Queríamos libertad de expresión, libertad de manifestación y libertad de asociación. El gobierno de Rajoy y del PP lleva 2 años quitando derechos sociales, recortando derechos laborales, recortando servicios públicos, y ahora quiere estar 2 años más recortando los derechos civiles. Yo creo que es impresentable esta ley porque despenaliza determinadas acciones y las pone en vía administrativa con unas multas exageradísimas. Yo solamente voy a leer 2 cosas que he estado leyendo en el Consejo de Europa. El Consejo de Europa critica la vaguedad y dureza de la ley, critica y duda de que una sociedad democrática sean necesarias tantas restricciones. Esto es lo que dice al señor Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, el Consejo de Europa, que el gobierno ha aprobado un anteproyecto y está ahora mismo, luego si quieren hablamos de cada una de ellas. El gobierno justifica esta ley diciendo que bueno, que es que hay que penalizar a aquellos señores que en una manifestación queman contenedores. Es que para eso no hace falta ninguna ley. Ya tenemos una ley. El Código Penal sanciona la vigente de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana del año 92, que el vandalismo es un delito. Y punto, no necesitamos más. Entonces, por eso se ha llamado, y me parece muy bien que se llame la Ley Mordaza, ¿no? Quiere el gobierno limitar los derechos de los ciudadanos. Y eso no se puede permitir. ¿Por qué? Porque va en contra de la libre expresión y la protesta pacífica, sancionándolo con multas administrativas. Pero... Sí, de mesurada, muy grande. Enorme. Hasta 600.000 euros. Vale más que un yate. Hasta 600.000 euros. Un yate vale 600.000 euros de estos yates de lujo. Y... Pero esto lo condena con... Y sobre todo hay que tener en cuenta que lo condena con multas administrativas, lo que los jueces han dicho que no es delito. Entonces, como los jueces dicen que no es delito, porque ellos ya han modificado el Código Penal, el Partido Popular ya modificó el Código Penal. Como los jueces dicen que no es delito, pues vamos a meterlo como falta administrativa, con una sanción, pues eso, de hasta 30.000 euros una, las menos graves, y las graves hasta 600.000 euros. Me parece un despropósito y me parece querer limitar determinados derechos civiles que la Constitución tiene que salvaguardarlos, que es cuando yo he hablado antes de que la Constitución salvaguarda determinados derechos. Pero claro, ya lo han sacado del Código Penal, dicen que los jueces, como no les dan la razón a ellos, pues entonces lo metemos en la vía administrativa y metemos la sanción administrativa. Bien. Hay un dicho que dice que la libertad de una persona termina cuando empieza la libertad de otra. Sí. Bien. Entonces, cuando en muchas ocasiones se producen manifestaciones y que se vulneran derechos o se vulneran temas que pueden perjudicar las sensibilidades de otras personas, porque quieran o no, pues se puso ante el ejemplo una bandera. Entonces, señor don Carlos, yo tengo entendido, por lo que usted está diciendo, que una manifestación de, por ejemplo, un sindicato que van los trabajadores... No pasa nada, está muy bien. Perdón, no hay 300.000 y como no van 12 millones de trabajadores a la huelga,
quítelo usted, ya No. es mayoritario de los trabajadores No, que están a favor tienen del derecho, gobierno. no, tienen Es que derecho, lo no, que no, pero es dice que no le quita la el libertad. Partido Popular, No, 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 no es lo que dice el Partido Popular, no es lo que dice el Partido Popular. No confunda al espectador. El Partido Popular dice que el derecho a la huelga es un derecho fundamental. Está en la Constitución española. Sí, pero No, pero si no puede hacer la huelga. no, porque- sí puede hacer la huelga. ¿Quién ha dicho aquí que no se puede hacer la huelga? O sea, no intentemos convencer al ciudadano de que se restan libertades. Lo único que han restado libertades es los que pretenden no apoyar, por ejemplo, leyes como esta. Y digo más, y digo por qué. ¿Por qué? Porque se dejan las libertades. ¿La persona tiene derecho a ir a la huelga? Por supuesto que sí. Ahora, lo que no tiene derecho en la huelga es a comportarse como un gamberro, ni a comportarse incívicamente, Bien, rompiendo y la material de los policía- demás, ni quemando banderas. La policía Ni quemando puede banderas. pegar hostia a diestro y Por supuesto que siniestro. no, por supuesto que no. Pues esta ley le dice, por insultar a un policía- Efectivamente no, igual es lo que pretenden otros, pero eso no es así. ¿Cómo No no? tienen derecho a dar ningún... Y aquellas personas y aquellos policías que evidentemente... Pero sí, ya está puesto en la ley, don está Carlos. por eso mismo, está puesto en la ley. Pero si ya no es necesario hacer pero esta bueno, ley. déjenme hablar y déjenme Sí, expresarme porque... explíquese. Efectivamente. Porque no lo Cuando yo entiendo. termine, ustedes Sí. me rebaten todo lo que quieran. Pero es que yo lo que entiendo en esta mesa es que lo que pretenden es que las manifestaciones sean violentas, que la gente queme banderas, que la gente rompa cosas, que la gente haga todo y no pase nada. Si hay un hurto que ahora se convierte prácticamente en delito leve, o sea, que la gente robe, que no pasa nada, oiga, que la gente cometa los Carlos, hurtos. no sea usted demagogo, no soy se lo demagogo. pido, Demagogo se es lo lo que hacen pido. ustedes para No, intentar decir que el es gobierno usted un está demagogo. intentando quitar libertades. Es ¿Quiénes han sido usted los únicos que han ido contra la un libertad de los ciudadanos? Aquellos que están bien, lo que están diciendo ahora, y los que no pretenden dar libertad a los ciudadanos, como el Partido Socialista, que tuvo la oportunidad de reformar un código penal y por culpa de no haberlo reformado en su momento, ahora están los violadores y los terroristas saliendo a la calle. Eso sí que es grave. Vamos a ver, Eso don sí que es Carlos, grave. no le pero déjeme consiento terminar. que diga usted mentiras. Bueno, pues si no me Porque eso es consiente, es una un mentira. intolerante. Es un intolerante. No, si no me lo no, consiente. hombre, pero Estamos en no una voy a democracia. consentirme con Y eso, usted que diga usted es lo que mentiras. usted tiene que permitir. Yo me expreso y yo Pero, digo lo que yo, pero- lo que lo pienso. Ahora, lo que luego no se puede hacer es decir, oiga, no consiento que usted diga esto porque a mí no me gusta. Oiga, pues si a mí no me gusta tampoco lo que dicen ustedes, pues me la tengo, como dicen, me la tengo que envainar. Don Carlos. ¿Por qué me la tengo que envainar? Porque evidentemente estamos en una democracia y usted puede decir lo que le dé la gana y yo puedo decir lo que me dé la gana. Bien, don Carlos, vamos, Yo le le quiero- voy a Estamos hacer, de acuerdo, le voy a- quiero le voy a matizar. hacer- voy a Yo- hacer una pregunta a don Carlos antes de que intervenga aquí. Yo he considerado que la Constitución es bien clara en una cosa, que la cárcel es para redimir al preso, Por supuesto. para estudiar al preso. Estado de reinserción. Bien, además la Constitución en su propia ley dice que no se puede poner por muchas condenas que tenga un preso, guste, no lo guste, lo votaron el 80% de los españoles, esa Constitución misma que defiende ese interés para los ciudadanos del preso de poder reinsertar, reeducar. No me diga usted que dice la Constitución que más de 30 años no se le puede poner. Por lo tanto, yo quiero que además la Constitución recoge los beneficios de trabajo, de buena conducta, de todo eso en la Antes, Constitución. ahora ya no, con el Código Penal de ahora no. Bueno. Es decir, el Código Penal era el Código Penal que llegaron Del aplicando 92. ellos, que era un Código Penal franquista, ¿eh? Sí. Que no nos Sí, se olvidemos. reformó en el año 92. No, sí, bien. Franquista, bueno, correcto. lo que franquista. Hasta el franquista. Es decir, Y el sistema educativo son dos que- cosas, son dos que cosas, el sistema educativo don de Carlos. España ¿cuál ha sido? El de- No hablemos del sistema educativo. No, Déjeme acabar, claro, déjeme es acabar. que- es que Vamos a ver. pone Es cierto características que cada No, vez que de la vamos. izquierda gobierno más entonces cambia cubanista, la ley. entonces, Mire, que es la del adoctrinamiento. don Bueno, Carlos, vamos, ustedes- no me- Vamos a dejar que Castillero hable. Sí, Lo sí, tiene sí, arrinconado. si me dejan hablar un rato, porque Sí, es que, sí. vamos a Hable ver. usted. Yo es que me parece que, como lo has planteado, Carlos, es absolutamente demagógico. Es decir, que nosotros, como todo buen ciudadano, nos parece que cuando uno hace escándalos públicos, incumple la ley, ahí está para aplicársela. Pero es que tenemos un código penal que garantiza el que cuando trinquemos a alguien que está haciendo eso, lo llevemos ante el juez tenga su derecho a defenderse y finalmente le condenamos a lo que haya que condenarle. A mí lo más peligroso de esta ley es que me parece que quita a los jueces de en medio, pasa la prueba a la administración, el ciudadano queda absolutamente indefenso, y por tanto me parece que la ley no aporta nada nuevo para acabar con esas situaciones de ciudadanos incívicos, sino que lo que pretende en última instancia
es acallarnos y meterles el mío en el cuerpo y plantearles, oye, ustedes no se manifiesten, porque es que como su vecino de al lado tiene 3 piedras y la policía le acuse de que fue usted, eso no es así, eso que hemos claro. termina con una multa de 30.000 euros. Eso no es así. Como que no es así. No es así. Es decir, el También proyecto de ley actual quita del Pepe, Código Penal las cosas, yo mañana te por tanto le quita la garantía del juez. Pero Pepe, eso te lo puedo hacer yo ahora mismo sin ley de este tipo. Yo bajo una manifestación y digo, mire, este señor le acuso de que tiró una piedra. Bueno, pues vamos a un juez y tendrás que demostrarlo. Sí. Eso pasa, claro, ese ejemplo pero es que con la modificación que ustedes plantean, es que me quitan el juez del medio, me coge la policía, me lleva al cuartelillo, me levanta el expediente y me mandan la multa de 30.000 euros, eso no es así. Y mi derecho a defensa queda absolutamente vulnerado. No queda vulnerado porque todo eso lleva un sistema jurídico y judicial que te garantiza tus derechos. Eso lo lleva todo, toda norma. Yo, don Carlos, le diría ese planteamiento sí es demagogia. Yo creo que el título que ustedes han puesto a Ley de Seguridad Ciudadana tenían que cambiarlo y ponerlo Ley de Represión Ciudadana. Ustedes van a llevar a este país a una situación de la España predemocrática. Y le voy a dar unos ejemplos. Sí. Ustedes están hablando de que están metiendo su ideología neoliberal en esta sociedad. Y le voy a decir, mire usted, reforma del Código Penal, Ley de Seguridad Ciudadana, Ley del Aborto, Ley de Servicios Mínimos que pretende el Ejecutivo para limitar el derecho de huelga, reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha limitando la representación en el Parlamento de la ciudadanía. Control de la migración con cuchillas. Eso es lo que hacen ustedes. Es una ley de represión ciudadana. Y el autoritarismo de usted, de ordeno y mando, se traduce en esas leyes que quiere aprobar el gobierno y que está aprobando el gobierno. Y se le ve a ustedes su ADN ideológico del Partido Popular en todas estas normas. No me diga usted que es para facilitar. Yo le voy a dar un par de ejemplos. Mire, yo me he traído el listado completo de las nuevas multas de la futura Ley de Seguridad Ciudadana. Y yo, si quiere, le leo alguna. La convocatoria por cualquier medio o asistencia a cualquier reunión o manifestación de 30 a 600.000 euros. Sin observar los requisitos previstos en la ley orgánica. Bueno, yo mañana me voy a manifestar con 20 personas, multa de 30.000 a 600.000 euros. Las reuniones o manifestaciones, por eso yo le he dicho que yo cuando era estudiante de ciencias políticas, lo primero que reivindicábamos era el derecho de manifestación, derecho de reunión y derecho de expresión. Pero diga, no comunicada. Reunión, sí, no comunicada, pero es que usted no comunica todo, don Carlos. Pero es que eso en la actualidad también existe. Claro, pero diga que en la actualidad también existe. No, pero diga, no sé qué déjame acabar, porque déjeme acabar. Ustedes tuvieron un ministro del Interior. Las verdades no son verdades o las mentiras a medias. Sí, pero ¿se está embarazado o no se está embarazado? Efectivamente, pues evidentemente aquí no se está embarazado porque está intentando engañar a los ciudadanos. Y lo que pretende aquí es que todos con pistolas y matándolos unos a otros. Que es lo que pretende el Partido Socialista. Le encanta crear desempleo, le encanta crear... No, claro que voy a hablar. ¿Puedo hablar? Si dice la verdad, sí. Hombre, yo siempre digo la verdad, don Carlos. Pues no lo parece. Yo no soy como usted. Pues no lo parece. Bien, mire, pues no lo parece. Hubo un ministro del Interior de su partido que, antes de Jorge Fernández Díaz, que dijo que la calle es mía. ¿Se acuerda usted de quién? Se lo recuerdo. El señor Fraga. Dijo que la calle es mía. Y ustedes lo que quieren es que la calle sea suya. Ustedes están penalizando que se haga un escrache a un señor, pero bueno, ¿y por qué no se puede manifestar delante de un señor? Y ustedes lo castigan con 30.000 euros. Ustedes, una persona que lleve un pasamontañas, me parece bien que eso está penalizado, pero ya como lo he dicho antes, a micrófono cerrado, pues quitará usted determinadas procesiones que llevan capucha. No, todo claro, es que a la calle, que es lo que han hecho ustedes. Pero le quiero decir, lo que han hecho ustedes. Las reuniones todos a la calle. Manifestaciones no comunicadas. No han metido mano a tiempo el Código Penal. Reuniones o manifestaciones no comunicadas, multa de 30 a 600.000 euros. Pero es que las reuniones y manifestaciones no comunicadas ya se prevé participación. Hombre. No, vamos a ver, multas de 30 a 600.000 euros por no habérselo comunicado los 10 días antes al gobierno civil. Don Carlos. Quien no infringe no paga multa. Ustedes lo que quieren es que todo el mundo salga con pistola a la calle. El salvaje oeste. Y eso no puede ser. Proporcionales a la falta. Porque es que eso es tan exagerado que en la práctica es tan exagerado que ahora tendré que comunicarlo todo.
qué pena. O no tendré que delinquir, o no tendré No, que... lo que ocurre, no pasa eso. Lo que pasa es que nos lleva a una España predemocrática. Eso es lo que a ustedes les da miedo, Sí, porque señor, como ustedes a son mí no me da artistas miedo. y tienen un máster en manifestaciones, jaleos... ¿A usted le parece bien que entonces ahora dicen, las bueno, manifestaciones... nos van a meter el rollo y ya no podemos romper le dos voy a cabinas? preguntar, Oiga, no. ¿a usted le parece Oiga, bien no. que en la valla de Melilla Y haya Vítores. cuchillas? ¿A usted le parece bien? ¿Para evitar la inmigración haya cuchillas en la valla? Pero Le evidentemente, pregunto. en la valla puede haber lo que No, se quiera. En la valla puede haber lo que se quiera. No, hombre, por favor. Es como si le digo yo, oiga, mire, aquí usted tiene un cuchillo. Oiga, si usted se lanza contra el cuchillo, Claro, yo mañana en mi propiedad privada... yo no digo que esté bien o que esté mal. Le estoy Yo preguntando si a solamente usted le digo, yo no parece digo- bien yo no digo que esté bien o haya esté un mal. control de la migración con cuchillas. Pero ¿A que usted le eso no parece se bien? hace, pero que no Ah, sea de vaya usted a Melilla. hombre. Eso no sea de Bien, no es sea demagogo. demagogo con eso, vamos a hombre. ver, vamos a ver. Hay un descenso alarmante de la calidad democrática en este país desde que ustedes están en el gobierno. Sí, un sí, descenso vamos. alarmante Lo de la calidad los grandes demócratas Y y luego, luego las mayores patadas al Carlos, estado de bienestar de don derecho. Carlos, Vamos, hombre. vamos- ¿Cómo? Sí, ¿Te puedo no, decir? sí. Lo que ustedes querían. No hay reforma del Código Penal, terroristas y violadores a la calle. No, eso no, no, es verdad, don Carlos. no, Si no, es verdad lo que me usted gusta dice, es que lo usted que usted juegue dice. con determinados sentimientos. No Me son parece- sentimientos. Me parece, no. Si ustedes no, hubiesen no. reformado el Código Penal cuando dije y cumplimiento íntegro de las penas, cosa que se planteó durante su mandato y ustedes dijeron que no. Pero y ¿qué dice ustedes usted, dijeron don Carlos, por ¿Eso favor, así? don Carlos, por favor. Eso así. Don Carlos. Se tenía que reformar la reforma del Código Penal del Por 92. favor, y ustedes dijeron que ninguna no. ley tiene carácter retroactivo No, si no. no es en beneficio del reo. Y usted no puede aplicar la retroactividad porque usted quiera. Pero- y yo pero soy una persona No, pero muy no. respetable de los sentimientos de las personas. Igual que yo. Bien, Igual que yo. eso le quiero decir. Igual Yo que yo. respeto el Igual que yo. sentimiento Yo de respeto dolor el sentimiento. de todas las Respeto el familias. sentimiento. Pero ahora, que las medidas se debían haber tomado, y justamente en la época del gobierno socialista, y que no se tomaron, y de ese agua Y si vienen su estos prima no lobos, de ese agua vienen llevara, estos tuviera lobos. ruedas, no sería yo su prima. hombre. A mí me parece que el problema de fondo en eso es la retroactividad de las leyes. Es decir, y no lo digo yo, lo dice también el Consejo de Europa. Y lo dice, es decir, no te olvides que hemos tenido que el gobierno de España ha tenido que aplicar esa legislación tal como está, porque en Europa nos dijeron, oye, que se están pasando, que están ustedes reprimiendo a los reos más allá de los que se les ha condenado. Bueno. Es que eso es lo que no puede ser. Entonces, es verdad que eso significa que hay que poner garantías para evitar que violadores, que terroristas, vayan, vale. Pero lo que no se puede hacer es aplicarles más pena que la que el juez le puso en su momento. Pero de todas formas, yo, volviendo a lo que dice el compañero, las leyes no siempre son justas. Porque la ley facilitó el apartheid en Sudáfrica, y no es justo. O la ley condenó a los negros a la esclavitud en Estados Unidos. Luego, la ley no quiere decir que sea justa. Y ustedes están haciendo unas leyes, ve usted, que quiere usted, hablamos de educación, el señor Ver. No, Dígame usted si la ley de educación. Si hablamos de educación, hablemos de la No, educación que hemos tenido hasta el no. día de hoy, que todavía no se ha cambiado y sigue siendo del Partido Socialista. sí. Perdón, Y sigue siendo- discúlpeme, no el debate de la educación, es el debate de la ley esta dichosa, digo yo, dichosa porque a lo que nos afecta a nosotros, la prensa, pues parece ser que si usted me graba un policía en la calle castigando o pegándole a algún ciudadano, yo no la podré emitir, lo cual me niego rotundamente como periodista. Además, como periodista, como medio de comunicación. No estoy de acuerdo con esa ley, debo decirlo, pero no obstante, aquí están unos contertulios de varios partidos y hay otras cosas que me afectan. Si yo saco una foto en la cual sale un policía, ya tampoco la puedo emitir en el periódico, etcétera. O sea, esta ley hay que verla con lupa y yo no creo que sea lo más adecuado, a no ser que el Partido Popular pretenda el día julio del año próximo, que es cuando se prevé, porque vamos a estar peor, que la población se lance a la calle como Ucrania, y esto no lo podría decir yo, por ejemplo, en la actual libertad de prensa, porque me meterían una multa que te campa, Entonces, yo ya lo he dicho, para defender esa libertad de los ciudadanos, de las ciudadanas, de los jóvenes, de las jóvenes, de los sindicatos, de los empresarios, esa libertad está hecha, creo yo,
y eso es mi entender, está hecha para defender un tipo de gobierno que está ahora mismo en el poder. Y lo digo en esa libertad que me caracteriza a mí. Por lo tanto, yo voy a dar unos minutos a cada uno para que digan lo que piensan de esta ley y qué harían si entrasen en el nuevo gobierno que se prevé para el 2015. Y digo, ¿qué harían si entraran en ese gobierno 2015? Porque aquí también está el PP, y el PP también podría entrar si ustedes le votan, claro que sí. Entonces, como antes abrió el debate el compañero del Partido Popular, ahora, abrió el debate. Le toca a Campo Amor para que dé los 2 minutos. Mire, para que yo solamente les voy a leer referente a esto, que todavía tiene que haber mucho diálogo y, bueno, diálogo en el Partido Popular poco, porque ustedes aplican el rodillo y no tienen ningún tipo de diálogo. Yo le voy a decir una serie de portadas de prensa en este país en los últimos días respecto a la ley Mordaza. Multas de hasta 30.000 euros por pancartas ofensivas con España. Pero quien lo decide es la administración, no un juez, ¿eh? Otra vuelta de tuerca. Los vigilantes privados podrán identificar y detener en plena calle. Concentraciones como las del 13M ante la sede del Partido Popular serán multadas con hasta 600.000 euros. ¿Día de dónde? ¿En qué periódico sale? Sí, yo se lo digo. El gobierno, ninguno de ustedes, lógicamente. Vale. El gobierno prepara multas de hasta 30.000 euros para los que paralicen un desahucio. Es decir, hemos estado viendo en la televisión y creo que es bastante popular que muchas veces se trata de evitar un desahucio de una persona, una familia que no puede, hay que darle esa vivienda. Y ustedes ponen multas de hasta 30.000 euros para los que paralicen un desahucio. El The Guardian, un periódico extranjero, afirma que la Ley de Seguridad Ciudadana limitará la democracia en España. Y ustedes se quedan tan panchos y dicen que eso es posible. Es lo que yo quiero decir. Esto es una vuelta, en muchas ocasiones, a la España predemocrática. Y ustedes lo que quieren es meter miedo a la ciudadanía para que no pueda tener su derecho de expresión. Y quieren paralizar a todos los movimientos ciudadanos con estas multas que me parecen desproporcionadas. Y la norma tiene que tener una proporción de la pena o de la sanción con el delito o la falta. Y aquí no hay ninguna proporción. Bien. Habla yo usted y cierra. Sí. Evidentemente, los titulares que acaba de decir, como bien ha dicho, ninguno de los que apoya, evidentemente es una El editorial. mundo no son, El mundo no son. No, pero bueno, el mundo tampoco. El mundo cuando tiene que hablar y decir determinadas cosas contra el gobierno español las dice, y no hay ningún tipo de problema. Lo que pasa es que evidentemente, si sesgamos y vemos qué portadas cogemos, pues evidentemente cogeremos las que más nos interesan, ¿no? Por lo tanto, no tiene ninguna repercusión. Un periódico extranjero, Sí, por eso. Nos venden de fuera, Sí, nos venden de fuera, efectivamente, y también hay que ver la tendencia que tiene el The Guardian. Sí. Pero bueno, si hablamos de desahucios, etcétera, bueno, si nos remontamos a 2007, cuando empezaron los mayores desahucios, teníamos que recordar que es en la época socialista. Pero no, es que claro, porque usted ha metido la baza. Lo único que pretende meter miedo aquí es el Partido Socialista, porque aquí no se pretende amordazar absolutamente a nadie, solamente se pretende sancionar a aquellos que cometen o que hagan algún tipo de infracción. Y ese es el problema. Pero que ya están. Sí, ya está, pero claro. Pero hasta el día de hoy, con lo que estaba, se siguen cometiendo los mismos temas, los mismos delitos, las mismas actuaciones en diferentes manifestaciones. El Poder Judicial, el que tiene derecho y puede a manifestarse, lo tiene igual. El único tema es que tiene que hacerse de una manera como se estipula lo que es una manifestación o que se estipula lo que es una huelga. Pero eso ya está contemplado. Sí, pero claro, aunque sea contemplado, que pedir autorización está contemplado. Está contemplado, muy bien, perfecto. Pues ya está. Pone esa multa. ¿Por qué no? ¿Qué hay de malo? No, porque pregunto que a la mesa. ¿Qué hay de malo por esa multa? Si tú lo haces todo bien, no vas a pagar ninguna multa. Un ciudadano gana 22.000, el que lo gana,
y Sí, pero no. es que sí, Ahora, un político puede ir a manifestación y a lo mejor sí puede pagarlo, pero un ciudadano ¿por qué no. pero ¿por qué lo tiene que pagar si está cumpliendo con su derecho? ¿No se le va a multar? No, pero si ya te lo conté. No, pero Si no estamos diciendo que por ir a la Pero si ya manifestación lo tienes que conté, pagar la con multa. esa norma. Lo que estamos diciendo es que aquellos que no cumplan con la ley ni con las pautas establecidas de un buen ciudadano tendrán que pagar, como lo hacen ahora mismo todos. Lo que pasa es que ustedes están en contra de que sea una elevada sanción. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, como hasta ahora, hasta el día de hoy, eso, pues muchos se lo pasaban al autoridad porque eran temas irrisorios, pues ahora no se lo van a pasar. Y lo van a hacer De como se tiene aquí, que hacer en la ley. don Carlos, lo que se tiene que hacer en la de ley. Y lo que aquí ustedes pretenden es que esto a sea la- el salvaje oeste. No. Pistoleros por todos sitios. No, y eso sí que no, no. hombre, un minuto, Nicolás, un minuto. De aquí a la lapidación hay un paso. Ustedes Aquí no se ahora lapida mismo- a nadie. No, ustedes lo que dicen es que como no se va a hacer, la multa puede ser maravillosa. Es decir, un señor porque tenga que robar 3 onzas de chocolate porque tiene que dar de merendar a su hijo porque no tiene dinero, pues habrá que matarle. Como usted no lo va a robar nunca, como usted no lo va a robar nunca, pues a usted no lo van a matar. O sea, estás defendiendo que se robe y que se mate. No, señor. No, Lo estoy bueno, diciendo entonces dime a ver. que no puede haber una desproporción y ¿Pero qué limitar desproporción? los derechos No hay de desproporción. los ciudadanos. Pero que no Sí, limitan señor. los derechos, si el derecho lo Hombre. tienes. El derecho, A lo mejor el el derecho que ejemplo tú, es que tú mejor. quieres implantar es el derecho de que No, no, pueda hacer lo que me dé la perdón, gana. perdón, Y eso perdón. sí que no. No se No trata de diga eso, que hombre. él quiere implantar porque no es el que lo quiere implantar. Son Primero ustedes. porque entraría entonces ustedes dos en ese monólogo que nos tiene habituado. Vamos a ver su turno. Como don Nicolás, que le tengo habituado, si no Porque vengo nunca aquí. todo el hombre. debate, El debate pega no hay, Partido Socialista del PP y parece que hay muchos más partidos que están en contra del PP, no solamente el Partido Socialista. Y del contra del los PP hay muchos, ciudadanos también. También hay mucho en contra del PSOE. También, no, pero no están gobernando. No le podemos echar la culpa ahora al PSOE porque no están gobernando. Bueno, a nivel Y nacional. no tienen Pero si a nivel ustedes- gobierno de Canarias. Primer año, todo machacando al PSOE. Y usted haciendo lo contrario de lo que ni siquiera el Partido Socialista hubiera intentado hacer. Por lo tanto, no hablemos de eso. pero es que en el Vamos a gobierno de dejar el Canarias, tiempo. Vamos a hacer gobierna el otro PSOE. debate para Y lo conozco así, que, estar en contra. lo que pudiéramos. Vamos a hablar, el señor Castellano. A modo de resumen, a mí me parece que, El resumen de la ley. que esta ley, más que una ley de seguridad ciudadana, es una ley mordaza, que lo que pretende es silenciar a los ciudadanos. Y en ese sentido yo desde aquí hago un llamamiento a las organizaciones sociales, a los ciudadanos, a que muestren públicamente su rechazo a la misma. En estos momentos se ha abierto en Internet una recogida de firmas que en 2 días ha recogido más de 200.000 firmas, planteando al gobierno de España que reconsidere el poner en marcha una ley de estas características que, lejos de asegurar mejor seguridad, lo que consigue y lo que plantea con ese sistema de multas y con ese sistema de llevar a la administración y sacar del poder de los jueces las decisiones es amordazar a los ciudadanos, impedir la manifestación pública, impedir la libertad de expresión, impedir incluso la publicación. Oye, es que una de las cositas que hay, lo comentaba antes Nicolás, Que no se- es que, pero que no se limita nada. que un periodista no puede publicar Pero una Pepe, que foto. no se limita nada, que ¿Cómo todo que el no se mundo puede limita? hacer. Perdón. Mi opinión se limita Quien no- gravemente. quien no infringe Tan no gra- paga. Quien tan no infringe gravemente no paga. Y que está hace claro. caer en papel Lo que rojo ustedes quieren que los infrinja, derechos quieren que se permita infringir. incluidos en la Derechos Constitución. fundamentales. Están diciendo que no se permite. Hay libertad Carlos, absoluta para poder Don tener Carlos, le voy a manifestación. tener que dar más minutos y no los Pues, tengo. pues, de ese no. Bueno, vamos de acuerdo, fin de esto, pero yo voy a decir, solamente dígame sí o no. Don José Castellano, si usted llega al gobierno de la nación y es presidente, ¿qué leyes quitaría? Automáticamente del Estado, por el boletín oficial del Estado. Usted llega presidente, ¿qué leyes quitaría? Entre ellas esta, dígame. Desde luego, Dígame. esta ley desaparecería inmediatamente, es decir, me parece que no es de Segunda recibo. ley, segunda ley. Poquitas más, yo creo que habría que... el resto son bastantes leyes que habría que consensuar, como hablábamos antes, de la Constitución, de asegurar que en la Constitución se recojan los derechos fundamentales y la nueva situación de España, el equilibrio territorial y todas esas cosas. Pero me parece que no es cuestión de quitar, es cuestión No. de La, consensuar y dialogar. la pregunta mía es, llegando usted al gobierno, ¿qué quitaría? Porque los ciudadanos lo que quieren es saber quién
¿A quién creer? Si entra uno, ¿qué es lo que quitaría? Si están chillando por ciertas leyes, pues eso es lo que quiere. La ley, eso destruir solamente, habrá que quitar y poner, ¿no? Le voy a decir, la ley de educación, la ley laboral, dígame sí o no. Todas las contrarreformas que se han hecho en estos 2 o 3 se han hecho sin años, consenso. Se han hecho sin el consenso necesario, y a mí me parece que cualquier gobierno que entre va a cambiar esas leyes. Desde luego nosotros las cambiaríamos. Bien. Eso es lo que quiero yo. Nosotros ya lo hemos dicho. Yo primeramente esta ley no la cambiaría porque no la daría a la luz. Es decir, no la tramitaría. O sea, la quitaría llegando al gobierno. No llegaría. No la tramitaría porque ahora está en trámite. Sí. Y quitaría todas las reformas que hemos dicho. Sí, si la aprueba la quitaría. La quitaría, la reformaría. La segunda ley que usted quitaría. Todas las que limitan la libertad de las personas. Sí. La que limita la libertad de decidir de la mujer, la ley del aborto, la nueva reforma de la ley del aborto que quieren hacer, la nueva reforma que quieren hacer el derecho de huelga, la ley de educación que limita la educación solamente para los niños ricos y para los niños que sus padres no tienen dinero no pueden tener acceso a la educación, que lo estamos viendo en este curso escolar, la sanidad. Todos los recortes que ha habido de derechos, lo que he dicho antes. También, ¿no? Claro, todos los derechos. Es que ya lo ha dicho mi partido, lo ha dicho. Todos los recortes que ha hecho el Partido Popular con un signo ideológico y económico, única y exclusivamente para hacer repercutir la crisis al el más desfavorecido. Perfecto. El Partido Popular. A mí me hace mucha gracia. No quitaría ninguno. Yo, evidentemente, no las quitaría. Evidentemente, ya se están haciendo las reformas necesarias que nos han traído a una España abocada a la crisis económica y a un agujero negro. Y porque. ¿Leyes que quitaría? No, ahora mismo ninguna. Y además le digo. Pero es que le digo más. Es que está planteando quitarse ley. Pero se está planteando quitar la ley de educación. Todavía no están aplicándose. La reforma, sí, pero es que si todavía no han dejado un bagaje para que se pueda ver y pueda ver las bondades o al contrario, o que va mal, pero es que aquí ya se está prejuzgando antes de que las leyes entren en funcionamiento. Y eso quiere decir simplemente una cosa, porque lo ha hecho el PP está mal. Y eso, se llama... A mí me parece que con la ley de educación es un error histórico. Todavía no sabemos. De este país. Histórico. Es necesario consensuar. Llevamos 20 años de educación socialista y mira cómo está la educación en España. Llevamos 20 años que cada gobierno que entra, que cada gobierno que entra y cambia la ley de educación. No, el Partido Popular nunca cambió la ley de educación. Yo creo que usted es una ministra, por favor. No, señor. No, señor. Dígame usted quién. Cuando se aplicó la ley de calidad de calidad de puta no, pero es que don Alfonso Campoamor se ha equivocado y eso nunca se le equivoca, como él dice, pero se ha equivocado porque la ley de calidad educativa no entró nunca en vigor. Llegó el señor Zapatero y la quitó antes de funcionamiento. Lo ve usted que decía. No, pero es que no me dejan hablar. Yo escucho barbaridades o no, demagogias o no, las asumo, porque evidentemente soy un demócrata, pero es que cuando yo digo una cosa... Escuche, por favor. Pero es que a mí no me dejan hablar nunca. Coño. Perdón, profesor Antonio, pero si es que no me dejan hablar, es que me interrumpe, hasta el moderador me interrumpe. Bueno, vamos a ver, yo le hice una pregunta, ¿qué leyes mantendría? Y usted me dijo que todas. Y yo, queridos ciudadanos y queridos contemporáneos, tengo que llegar al fin y tengo que decir a todos nuestros televidentes que evidentemente me gustaría cantar aquella canción, qué pena, penita pena, pero que dos partidos mayoritarios de este país no se pongan de acuerdo en tantas leyes que es tan necesario para el buen gobierno de este país, no solamente para estos 4 años, sino para los próximos 30 o 50 años. Leyes que deberían de consensuar con todos los partidos políticos, estén o no estén en gobierno, y no formen con rodillos del Parlamento, nos cambie cuando fueron con un proyecto de ley, con una elección en un programa y la cambiaron al día después. Al día después, engañando a todos los ciudadanos. Hay que saber si es verdad que el partido del gobierno actualmente tiene ese valor de sentir, de ver que fueron con un proyecto de programa a los ciudadanos y han incumplido de la A a la Z. Por lo tanto, a todos ustedes, que este programa sea para su propia reflexión
y que están viendo en casa, yo les deseo buenas noches, Gran Canaria.